Danilo. Hola, buenos días, Patricia. Sí, mucho gusto. Danilo, ¿de dónde eres? ¿De qué empresa, país? No, yo soy consultor independiente, estoy en Chile. Ok. Y, bueno, trabajé muchos años en Unisys, luego en otra compañía escocesa, después en una compañía alemana, finalmente en NCR. Y actualmente estoy trabajando como consultor independiente. Perfecto. Bienvenido. Muy bienvenido, Gracias. Danilo. Muchas gracias. Denise Ceballos. ¿Hay alguien más que abrió la cámara? Mina. Mina, hola. Espérate que todavía sí no los veo. Bueno, yo soy... Hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Mina Namdar, soy francesa, pero vivo en Chile desde hace mucho, mucho tiempo. Y soy ingeniero agrónoma. Actualmente trabajo en la FAO a cargo del tema de gestión de conocimiento. Y en realidad me llegó la invitación por otro lado, porque también soy directora de una empresa consultora. Así que por ahí me llegó, pero como estamos con Amanda, que no sé si ya se presentó o no. Sí. Claro, Amanda fue la primera a subir, me ayudó a hacer la prueba y todo acá. claro. Entonces las dos estamos a cargo de organizar una feria de innovación a nivel de la FAO, que es una agencia de Naciones Unidas que trabaja en el tema del desarrollo rural y alimentario para la gente que no lo sabe. Y nos pareció súper interesante de escuchar una cosa tal vez más empresarial. Nos estamos abriendo a otro ambiente, eso. Así Bienvenida. que muchas gracias por la invitación. Espectacular, bienvenida. Gusto tenerla acá. Bueno, falta un minuto. Vamos a esperar que vayan subiendo también. Tenemos muchas personas confirmadas. Si hay alguien más que se quiera presentar, a ver, tengo acá a Darío Betancourt. Hola Patricia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te saluda Darío Betancourt. Yo estoy en Créditos Económico Ecuador. Yo estoy a cargo del área de negocios electrónicos. Muy contento aquí en realidad de poder compartir con ustedes y pues aprender un poquito más. Mucho gusto, bienvenido. María Fernanda Druet está conectada también es de Ecuador. Sí, Pati, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola a todos. María Fernanda Druet, de Ecuador. Trabajamos con Darío en la misma organización. Yo soy de Recursos Humanos. Bueno tenerla también. Y ahí empieza a subir rápidamente. Son bastante puntuales. Bueno, para los que no me conocen, aprovecho de presentarme. Yo soy Patricia Gutman, soy brasileña, vivo hace casi 17 años en Chile. Estoy a cargo del Innovation Circle, que es un programa que nosotros desarrollamos en Imagine junto a Microsoft para potenciar la cultura de innovación en las organizaciones, transformación, y una vez al mes tenemos sesiones como estas para conversar, tener un espacio abierto de conversación sobre estos temas, de distintas veredas, de distintas perspectivas. Hoy estamos con cultura, con la experiencia que nos va a compartir Estefanía, desde recursos humanos, cultura, desarrollo de personas. Y también tenemos a Ecuador, como comentaba acá, porque tenemos una alianza con AmCham y con Brandon Logan en Ecuador y Microsoft también. Y ese programa hoy también está tanto en Ecuador como en Bolivia, junto a CAINCO. Y voy a pasar ahora un minutito a Manuel Pino, que es uno de los directores de Imagine, que nos presenta a nosotros. Esa sesión está siendo grabada, va a quedar disponible, una vez que la editemos va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, y también a los miembros del Innovation Circle va a estar en su plataforma. Manuel, te dejo la palabra para que después presentemos a Fanny y empecemos. Es siempre bueno recordar que
todos estamos acá con posibilidad de abrir micrófono y cámara, entonces pido que mientras Fanny esté haciendo su charla, mantengan los micrófonos cerrados. Yo con el staff de imagen también vamos acá, si hay alguien hablando, vamos a cerrar el micrófono. Una vez que Fanny termine su presentación, nosotros vamos a tener un espacio para preguntas, consultas también para que compartan su experiencia, y Manuel también va a apoyar a moderar esa conversación. Así que, Manuel, te dejo la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Patti. Buenos días a todos. Muy contento nuevamente de estar en estas sesiones del Circle. Me presento muy cortito porque aquí el plato de fondo, para los que son los que viven en Chile, es la carne de la cazuela. No sé cuál será la comida más típica de Ecuador, pero el plato de fondo obviamente va a ser Fanny, que es Estefanía Canosa, pero le dicen Fanny. Así que levantan la mano, una pregunta para Fanny. Hemos tenido un montón de invitados al Circle durante estos años que hemos ido haciendo esta iniciativa, y siempre en todas las charlas van apareciendo cosas nuevas y van apareciendo nuevos aprendizajes, y empiezan a acaecer, empiezan a explotar, por decirlo figurativamente, cosas que alguna vez se dijeron hace 3 años que eran un poquito lejanas, pero que hoy día estamos viviendo cada vez más fuerte. Para nosotros como Imagine es un grupo de empresas que se dedica a invertir en proyectos de base tecnológica, a trabajar con compañías para acelerar su transformación digital y además implementar tecnología, y que trabajamos ya desde hace 8 años con Microsoft. Es súper interesante compartir los aprendizajes que tenemos tanto nosotros como compañía y lo que hemos ido aprendiendo también con nuestro partner, mega partner Microsoft. Y que, para hacer un resumen, y voy a dejar con esto luego el pase a Estefanía, la transformación para nosotros, a pesar de que venimos del mundo de la tecnología, de los software, de las aplicaciones, del hardware, de cosas más duras, en todo este tiempo nos hemos dado cuenta que lo más importante de la transformación, y quizás lo único relevante, es que la transformación tiene que ver con personas, ¿ya? No hay posibilidad de transformarse si es que las personas, el equipo, la organización no se transforma y no logra cambiar el mindset con el cual se para a las cosas que hace todo el día. La tecnología es un habilitador para hacerlo. La tecnología existe hoy día. Cada uno puede encontrar más aplicaciones que pueden servir para las cosas que queremos hacer. No obstante, cambiar el mindset, levantarse de otra manera en las mañanas, medir lo que hacemos de otra forma, compartir y colaborar con los equipos de otra manera, evaluarnos de una manera diferente, desarrollar nuevas habilidades, hoy día es más importante que la tecnología, ¿ya? Y en esa línea es que nosotros hemos trabajado con las compañías en distintas cosas hoy día, y es parte, uno de los ámbitos, son los que vamos a compartir hoy día con Fanny. Por un lado, las compañías que se están transformando fuertes son aquellas compañías que han decidido estratégicamente, pero con convicción y decisión, poner en el centro al cliente, conectarse, y ponemos énfasis en el verbo conectar, conectarse de una nueva manera con los clientes. Esa conexión con los clientes inmediatamente cambia componente de tu modelo de negocio, como las relaciones, la oferta de valor, las interfaces de la conexión con ellos, y por ahí todas esas actividades clave. Luego, eso obliga a mirar cómo están sus operaciones, pero todo eso lo hacen finalmente las personas. Y las personas, equipos que tienen que estar comprometidos con un proyecto común, con esta nueva conexión y con nuestro nuevo modelo de negocio. Parte de eso es lo que queremos conversar hoy día acá, y para eso tenemos a una experta, Fanny. Fanny es argentina. Argentina, desde el 2013, Fanny está en Chile, 2014. Bueno, ahí va a contar más detalle ella de su historia acá. Ha trabajado en empresas multinacionales, dirigiendo, como declara ella en su currículum, apasionada por el tema de recursos humanos y las personas. Así que te voy a dejar el pase a Fanny para que se presente y nos cuente un poquito más respecto a estas 10 cosas que han aprendido sobre la cultura. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y por ayudarnos a ver un poquito esto que decías, ¿no? Que la innovación y el cambio que las organizaciones deben hacer necesariamente necesitan que ese cambio pase por las personas. Y creo que es una de las temáticas que me hacen apasionada por mi profesión, como bien decías. Llevo ya más de 7 años viviendo aquí en Chile.
soy argentina, vinimos con mi marido en una oportunidad de desarrollo profesional, creíamos que era por 2 años y aquí estamos con 2 hijos nacidos en Chile y ya nos consideramos chilenos por adopción. Y feliz de estar hoy acá con ustedes y compartir lo que les diría para nosotros ha sido el aprendizaje, las 10 cosas o los 10 temas más relevantes que hemos aprendido en torno de lo que ha sido nuestro recorrido cultural. ¿Y por qué enfocarnos en cultura a hablar de innovación? Cuando preparaba un poco la presentación para compartir con ustedes hoy, lo primero que hice fue decir, a ver, volver, ¿no? ¿Qué significa la palabra innovar? ¿De dónde viene? Porque a veces uno asocia la innovación con temas sumamente complejos o los primeros ejemplos que a uno se le viene a la mente son mega transformaciones. Y en sí la palabra innovar, que viene de la etimología, viene del latín, significa renovar o cambiar. Así que la palabra en sí misma no es tan complicada. Es un concepto que a mí me resonó bastante simple. Y otra de las reflexiones que pensaba preparando la presentación para compartir con ustedes hoy es, posiblemente ustedes estén interesados en escuchar esos ejemplos, esos símbolos que Microsoft cambió en pos de tener una cultura de innovación, ¿no? de ser una empresa que está en la punta de la innovación. Y yo pensaba, si solo les comparto con ustedes y les relato lo que puede ser una hackathon, que hayamos cambiado nuestro proceso de gestión del desempeño, gestión del talento, ustedes estarían perdiendo parte importante de la película. Y es cómo llegamos a poder instalar esos símbolos que son importantes para reforzar una cultura de innovación, pero que si no les relato cómo ha sido el recorrido hasta allí y cuál ha sido la transformación más profunda que hemos vivenciado, de nada serviría, porque sería tratar de copiar y pegar una receta que no necesariamente vaya a funcionar en todas las organizaciones. Entonces, mi primer comentario hacia ustedes es que la transformación que cada organización necesite hacer tiene que ser muy a la medida. Yo descreo profundamente esas recetas. El otro día leí un artículo que decía las 10 iniciativas fáciles de implementar para una cultura de innovación. Y yo personalmente descreo de esas recetas fáciles porque los cambios culturales son complejos y tienen que ser a la medida de cada organización. Entonces, la idea es que podamos recorrer hoy lo que nosotros hemos aprendido, al menos en nuestro recorrido de transformación cultural, es que ustedes puedan quizás tomar, sí, algunas cosas que les haga sentido para la organización en la que estén trabajando o en la organización a la que necesiten apoyar para este recorrido de transformación que, como bien decía Manuel, tiene que pasar por las personas para poder después necesariamente acelerar lo que pueda llegar a ser una transformación digital. Entonces, dicho esto, les voy a contar un poco qué es lo que nos hizo iniciar esta renovación, como hablábamos antes, de lo que significa innovar, significa renovarse, cambiar, qué es lo que a nosotros nos hizo decidirnos por este cambio. Y todo parte con algunos años atrás, en el 2014, cuando asume nuestro nuevo CEO, Satya Nadella, nos encontrábamos en un punto de inflexión, donde un poco la reflexión fue que lo que nos había llevado hasta ese momento como organización en los últimos 40 años no necesariamente nos iba a asegurar seguir estando en un lugar de liderazgo en la industria en los próximos 40 años. Y sobre todo cuando nos estábamos enfrentando en un contexto, como conocemos, ¿no? De la cuarta revolución industrial, también conocida como transformación digital, en un espacio donde el cambio se necesita acelerar. Y esta transformación digital que tanto escuchamos, ¿no? Desde su término en el último tiempo, acá lo que nos pasó fue que empezamos a escuchar a nuestros clientes, pensemos unos cuantos años atrás, cuando nosotros queríamos apoyarlos en su transformación digital, a nuestros propios clientes pidiéndonos ayuda. ¿Cómo transformo la cultura? ¿Cómo transformo a la gente para poder implementar esta transformación digital? Entonces ahí nosotros mismos nos dimos cuenta que necesitábamos pasar por esta transformación interna para a su vez poder apoyar a nuestros clientes en ese sentido. Y nos enfrentamos también a un dilema que se relaciona con la innovación, en este contexto en el que el ritmo de cambio realmente en esta industria es extraordinario. Un día estás dentro del juego, otro día estás fuera. Y aquí nos damos cuenta también que para poder
acompañar este ritmo de aceleración en la transformación es elemental poder aprender y evolucionar. Y ese aprendizaje y esa evolución necesariamente pasa por las personas y por la fuerza laboral. Entonces, lo que también nos convocó fue empezar a observar las tendencias de la fuerza laboral. Y una de las tendencias que más nos llamó la atención en aquel momento fue la escasez de talento, que puede sonar, digamos, algo súper común, pero es para nosotros, en la industria de la tecnología. Hoy nuestro talento no es mirado solo por nuestros típicos competidores, como puede ser Google, como puede ser Amazon, como puede ser Facebook. Hoy cualquier startup, cualquier organización de cualquier industria, se los puedo comentar yo que vengo de la industria farmacéutica y en los últimos años empezamos a contratar expertos en digitalización, porque todos los negocios en algún punto, y les hablo pre-pandemia, ni hablar como la pandemia ha acelerado muchísimo más esto. Entonces, para nosotros, la tendencia de que nuestro talento escasea se ha visto mucho más pronunciada. Ni hablar cuando pensamos en cómo, la segunda tendencia, que es cómo las habilidades se tienen que transformar, pensando en que en los próximos 10 años el 70% de los trabajos van a ser diferentes, van a ser distintos, y posiblemente en 10 años van a existir trabajos que hoy no existen, y hay trabajos de hoy que no van a existir también en 10 años más. Entonces, esto nos invitaba a pensar cómo íbamos a hacer esa aceleración. Y lo último es que también porque decidimos cambiar y con mucha conciencia de que el cambio no es fácil. Por eso yo les decía que descreo de las recetas, de las 10 iniciativas fáciles de implementar para un cambio de cultura. El cambio lleva tiempo, necesariamente pasa por las personas, y el nivel de profundidad que se quiere instaurar de cambio también tiene que ver con el tiempo que va a tomar, ¿no?, ese cambio a nivel organizacional. Y de hecho, nosotros accedimos a un estudio que habla de que el 88% de las empresas mencionan que en algún punto están cambiando algo de su cultura, y solo el 31% ha tenido éxito en ese cambio. Y esto nos habla de que no es fácil cambiar. Y por eso me pareció interesante contarles qué aprendimos nosotros, qué cosas hemos visto que han funcionado en este proceso de aprendizaje que hemos iniciado ya desde el 2014. Entonces, esto es un poquito lo que hemos aprendido. La idea es que lo podamos recorrer, estos 10 puntos, y ojalá nos quede al final un poquito de tiempo para que me puedan preguntar lo que les surja como inquietud. Nuestro primer aprendizaje tiene que ver desde dónde partimos, y es que es necesario honrar el pasado para definir el futuro. Y en esto tuvimos mucha claridad de que no era construir un storytelling donde, bueno, todo lo pasado era malo y ahora iniciamos una etapa que es bueno. Es importante reconocer cuáles son aquellos puntos que nos interesan sostener en el tiempo. Y en este caso, en Microsoft nos interesaba mantener como parte de nuestro ADN la pasión y la innovación. Eso queríamos que continuara en este desarrollo de nuestra cultura organizacional. Y lo que hicimos fue estudiar mucho los comentarios, no solo de nuestra fuerza laboral, sino también de nuestros clientes, entender por qué nos reconocían, qué valoraban de nuestra cultura organizacional y qué les interesaba que mantuviéramos a futuro. Y aquí surgieron 3 grandes temas. El primero tiene que ver con este espíritu de colaboración, de contribución hacia la comunidad, y en ese sentido Microsoft es una organización que apela mucho a la filantropía, internamente desde los colaboradores, como también a través de Microsoft Philanthropies. Lo segundo es que la tecnología sea una diferencia, nos ayuda a marcar una diferencia en el mundo. ¿Cómo generamos ese impacto que pueda ser sostenido a largo plazo? Y tener ambiciones también que sean valientes, ¿no? Tener ambiciones audaces que de alguna forma nos inviten a seguir desafiándonos. Ahora, también identificamos que parte de esas ambiciones había algo que no estaba funcionando internamente. Y a mí me encanta este gráfico autoexplicativo, un poco el momento en el que estábamos viviendo cuando escribíamos a las organizaciones competidoras y nos mirábamos a nosotros, era un poquito lo que nos estaba pasando. Había una cultura de
de un gran nivel de autocrítica que pasa por la exigencia, por querer ser cada vez mejores, pero que se estaba volviendo en contra en la autocrítica, también la crítica hacia los otros equipos. Entonces, más que competir con la competencia, estábamos compitiendo contra nosotros mismos. Había una falta de colaboración, y eso naturalmente, pensando en la cultura de innovación, no vamos a lograr nunca ser una compañía de innovación si no habilitamos la colaboración interna. Entonces, este también fue uno de los momentos críticos de generar esta conversión cultural para seguir apalancando la innovación internamente. Y les voy a ir contando y relatando a lo largo de la presentación cuáles son esos símbolos y esas modificaciones que fuimos haciendo de ciertos procesos, ritos que instauramos para poder habilitar esta cultura de innovación. Y una de las primeras declaraciones que hizo Satya cuando logramos un poco identificar esta cultura interna de rivalidad y de competencia y de crítica que teníamos teníamos que hacer un cambio. Y ese cambio se declaró por pasar de ser una organización que lo sabe todo a querer aprenderlo todo. Porque el aprendizaje y el espíritu de estar abiertos a aprender genera colaboración, y la colaboración habilita la innovación. Entonces empezamos a declarar como organización esta necesidad de pasar de ser críticos, a apoyarnos más mutuamente en este proceso de aprendizaje, teniendo el aprendizaje como el habilitador de los cambios de conductas. Y fue así que unos cuantos años antes de que Satya sea CEO de Microsoft, leyó un libro que se llama Mindset, de la doctora Carol Dweck, que hoy es muy conocido, pero que en aquel entonces, les hablo antes del 2014, no lo era tanto, que habla del concepto de la mentalidad de aprendizaje. Habla de cómo el aprendizaje y la capacidad de aprender no es algo innato, es algo que se puede desarrollar. Entonces esto lo que permite es liberar, si se quiere, estos mandatos o estos murales que a uno no le permite desarrollar. Entonces, derriba los mitos de que las capacidades son fijas, de que la inteligencia es predeterminada, de que uno puede aprender y desarrollarse y tiene talento hasta determinado límite, sino que justamente lo plantea del modo opuesto. Lo que les acabo de escribir es el fixed mindset, donde desde el fixed mindset, desde la mentalidad fija, uno se para en un lugar desde la defensa, de defender lo que sé, de cuidar mi ego, de estar muy pendiente de que no vean mi vulnerabilidad. Cuando el growth mindset se trata de todo lo contrario, de cómo puedo seguir expandiendo mi inteligencia y mis habilidades, de este deseo por el aprendizaje, y donde se permite también el equivocarse, porque el aprendizaje solo viene habilitado también de cometer errores y cómo si nos recuperamos rápido. Entonces, este ha sido uno de los elementos claves, fundamentales, que hasta el día de hoy está enraizado en nuestra cultura, de cómo pensamos desde una mentalidad, y es un ejercicio que les prometo que lo hacemos todos los días en muchas conversaciones, a veces en los 1 a 1, nos auto-coachamos, ¿no? Bueno, no lo estarás mirando desde un fixed mindset cuando uno se pone como muy obstinado a verlo desde un ángulo de la realidad. Y la invitación del growth mindset es a verlo desde un ángulo diferente y que continuamente seguimos aprendiendo. Y esto trae de la mano este concepto que acabo de mencionar, que es vulnerabilidad. Entender que no lo sabemos todo y que siempre estamos en un constante recorrido de aprendizaje y que nos podemos equivocar y que no pasa nada si uno se equivoca. Ahora, eso solo sucede en un contexto donde uno se sienta seguro psicológicamente. Si no, no te permitís equivocarte porque no sabes cuál es la consecuencia detrás de esa equivocación. Entonces, muchas de las cosas que les voy a ir contando, como muy puntualmente cómo hemos modificado nuestro proceso de gestión del desempeño, tiene que ver con articular este proceso y esta filosofía del growth mindset. Porque si uno después tiene símbolos en la organización que no refuerzan, por ejemplo, la habilitación al equivocarse o premian otras cosas, ahí habría inconsistencia. Entonces, lo importante es poder también ir incorporando símbolos y procesos a lo largo del tiempo que refuercen esta cultura y estos conceptos más filosóficos que uno quiere instaurar en la organización.
Entonces, una vez que Satya dio con este concepto y que le pareció interesante incorporar, hubo mucho tiempo de estudio. Se tomaron aproximadamente 9 meses, durante los cuales el equipo de liderazgo estuvo trabajando y dedicando mucho tiempo. Se armó una red también de líderes a lo largo de todo el mundo para trabajar en cómo desarrollar una estrategia que sea simple, pero que siga siendo estratégica, que podamos sostener en el tiempo. Y se llamaron referentes en la materia, y después de todos estos 9 meses de focus group, de estudio y demás, llegamos a la conclusión que efectivamente íbamos a incorporar el concepto de growth mindset en nuestra cultura organizacional. Y es así como hoy sigue siendo ese pilar fundamental en el que nos apoyamos como mentalidad en el día a día, y que esto nos habilita, por un lado, ser obsesivos con el cliente, obsesivos por el cliente desde la curiosidad. El growth mindset lo que nos habilita es, como constantemente quiero aprender, soy curiosa por entender cuáles son las necesidades de mi cliente, y en ese sentido desarrollar soluciones que puedan tener asertividad en aquello en lo que necesito apoyar a nuestros clientes y partners. Nuestra cultura de diversidad e inclusión, para mirar las cosas con mucha más tolerancia, y esto que les contaba, también ser auténticos y auténticas en que nosotros venimos con todo nuestro bagaje, porque estamos en un contexto en el que todos aprendemos de todo. Entonces la diversidad y la inclusión es algo fundamental para poder construir soluciones que realmente consideren distintos puntos de vista y representar también a nuestros clientes. Nuestros clientes son de todos los tamaños que se puedan imaginar, de organizaciones, de estilos. Entonces nosotros necesitamos una fuerza laboral diversa para también poder desarrollar soluciones que sean tan diversas como son nuestros clientes. Y operar como una sola Microsoft y ser la antítesis de ese organigrama que les mostraba antes, que puede mostrarse un poco exagerado, pero que creo que grafica de alguna forma cómo estábamos operando en aquel tiempo. Y de esta forma lograr hacer, impactar y hacer una diferencia en el mundo. Nuestro tercer aprendizaje tiene que ver con creerse el cuento, como decimos aquí. Y en este sentido, cuando Satya inició todo este proceso de cambio, lo anunció en una reunión con más de 130.000 personas de Microsoft, lo anunció en la Junta de Accionistas, y él realmente cree en esto. Entonces, cuando uno hace semejante cambio organizacional, grande, mediano o pequeño el cambio, uno tiene que creer en lo que está haciendo. Porque después es donde en definitiva, yo siempre digo, ¿qué es cultura? Lo que la gente ve que sucede, lo contrasta con aquello que la organización declara. Si coinciden, esa es la cultura. Si no, se van a quedar siempre con lo que se hace, no con lo que se dice. ¿Sí? Lo que sucede realmente en la organización, cómo se toman las decisiones. Eso es lo que realmente las personas van a identificar como lo real. Entonces, si él no hubiese creído en todos estos conceptos, algo hubiese quedado en el camino y no hubiésemos podido evolucionar. Entonces, creer fervientemente en lo que el cambio que se está proponiendo es una de las instancias importantes. La cuarta para nosotros de aprendizaje ha sido que la cultura tiene que estar asociado a un propósito que sea transformador e inspirador sobre todas las cosas, porque desafíos tenemos constantemente. Entonces, si no tenemos algo que realmente nos inspire a poder pensar, cuando uno quiere crear una cultura de innovación, ¿no? A pensar distinto, a pensar fuera de la caja, hay algo que te tiene que llevar, que inspirar a ver las cosas de otra manera. Y además porque sabemos que la estrategia va a ir evolucionando. Ahora, la cultura y el propósito, nosotros lo desarrollamos para que se queden a largo plazo. Y es importante que pueda ser también inspiracional. Y en nuestro caso, nuestra misión, que había empezado hace muchísimos años atrás como la expectativa de tener un computador en cada casa, migró a partir de la incorporación de Satya como nuestro nuevo CEO a esta misión, que es empoderar a cada persona y a cada organización en el planeta a lograr más. Y a mí me gusta la palabra empoderar, y me voy a detener un poquito ahí, porque es una palabra que escuchamos bastante en nuestra industria, pero que no siempre nos detenemos a pensar lo que significa en profundidad. Y cuando hablamos de empoderar, para nosotros, en este caso, significa que con las herramientas necesarias, las personas pueden ser lo que quieran ser.
y pueden lograr lo que quieran lograr. Y esto lo conecto con el growth mindset, donde no hay límites, donde uno puede llegar hasta donde quiera llegar, ¿no? Entonces, que nada está predefinido y que con las herramientas correctas siempre se puede seguir avanzando y seguir creciendo. Nuestro quinto aprendizaje tiene que ver con los símbolos. Y creo que aquí es donde van a aparecer esos elementos que quizás ustedes quieran saber de, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué innovamos para poder llegar a desarrollar esta cultura? Pero antes de pasar a estos ejemplos, yo quería hacer este recorrido para poder mostrarles que lo que les voy a contar ahora son la punta del iceberg. Pero si uno no ve que el cambio organizacional, el cambio de la cultura, pasa por lo que no vemos. Por eso que está inmerso en la profundidad del mar en el iceberg. Y eso es todo este proceso que les acabo de relatar, que ha sido esta evolución en la que cambiamos nuestro mindset para poder habilitar a este cambio de pensamiento. Y estos elementos que les voy a contar ahora, algunos más pequeños, otros han sido grandes cambios para nosotros, son los que vienen a reforzar lo otro, que todo es importante, porque uno refuerza, esto es como un círculo virtuoso, pero sin lo otro, el cambio no puede ser realmente profundo, o al menos como lo hemos vivido nosotros profundamente. Y para contarles algunos de estos cambios que hemos instaurado. Yo creo que es uno de los que más, a mí por lo menos me ha llamado la atención cuando me uní a Microsoft hace 2 años atrás, casi es el proceso que tenemos de gestión del desempeño. Donde cuando hablábamos, yo les contaba antes, ¿no? Bueno, decidimos cambiar hacia esta mentalidad de aprendizaje constante y había algo que era contradictorio. Sosteníamos el típico proceso de gestión del desempeño con ratings y demás, y eso era contradictorio porque no está, y además individual. Entonces aquí migramos hacia un proceso que primero no tiene ratings, donde se enfoca en que cada año, nosotros hablamos de one year, one reward. O sea, cada año es una oportunidad diferente. Con lo cual, yo puedo tener un año que mi nivel de impacto, y ahí nosotros no hablamos de desempeño, hablamos del impacto que tenemos en el negocio, en los equipos y en la comunidad y en el ecosistema del que somos parte. Yo puedo tener un año que mi impacto sea súper alto y quizás el próximo año mi nivel de impacto no ha sido tan alto. Y eso todos los años va cambiando. ¿Por qué? Porque está ligado, como les contaba antes, al growth mindset. Entonces, tenemos una capacidad de aprendizaje, significa que en la medida que vayamos abordando distintos desafíos, ese impacto puede ir migrando año tras año. Y lo medimos con 3 grandes, nosotros les llamamos círculos. Por un lado es el nivel de mi impacto individual, que es lo que yo he logrado. El segundo es cómo yo he logrado aprender por mí misma y aprender de otros. Y cómo he logrado también impactar en otros equipos. Entonces, necesariamente, nuestro modelo nos lleva a colaborar. Si uno se queda en su metro cuadrado, no va a tener un año de alto impacto. Eso seguro. Necesariamente el modelo te lleva a colaborar con otras personas, con otros equipos, y eso es parte de la conversación de nuestro proceso, se llama Connect. Entonces conectamos a lo largo del año a través de instancias de lo que llamamos check-ins, que es la conversación constante, y luego lo formalizamos en 3 conversaciones puntuales en el año, en el que sí documentamos en nuestra herramienta, y donde hemos incorporado, por ejemplo, también una herramienta que se llama Perspective, que es pedirle perspectivas a otras personas. Y en ese sentido, uno puede pedirle perspectivas a cualquier persona que se le ocurra de la organización. Lo ve uno y lo ve el manager de uno. Entonces les cuento esto porque también es una forma de cristalizar el feedback. O sea, y cómo uno aprende si no pide feedback. Entonces también una de las herramientas fundamentales para esta mentalidad de crecimiento es alimentarse constantemente del feedback, no solo del manager. Les diría que eso es una pieza, es fundamental el feedback de las personas con las que uno trabaja, y Perspective uno se puede llegar a encontrar, entras a la herramienta y por ahí tenés 30 pedidos de perspectivas de gente con la que uno trabajó en un proyecto, en distintas instancias durante el año. Entonces, el haber cambiado este proceso de gestión del desempeño por gestión del impacto es uno de los hitos y símbolos más importantes que tenemos para reforzar esta cultura de aprendizaje constante. Y que a su vez tiene su impacto también, por ejemplo, en la compensación, donde cuando un manager elige, tenemos una herramienta, por ejemplo, algo que a mí me costó mucho viniendo de procesos más tradicionales,
es una herramienta en la que el manager elige un poco, es como un péndulo, y ahí determina el impacto que tuvo la persona, y no ve plata, o sea, está con eso determinando el bono de la persona y el incremento, y en ningún momento ve cómo eso se traduce en dinero. Y eso me parece súper importante compartírselo, porque simbólicamente no se está premiando monetariamente, sino que se está desde lo conceptual, para que no haya un sesgo en esa premiación, en nuestro proceso de rewards. Se está intentando premiar el impacto en estos 3 círculos, y que el manager se enfoque en eso y no se enfoque en si son $100 más o $100 menos lo que está otorgando como bono. Entonces me parece que estos son los símbolos a los que uno tiene que prestar atención para reforzar esa cultura que quiere instaurar en la organización. Para seguir avanzando, nuestro sexto aprendizaje es que cuando instauramos este tipo de cambios tienen que estar inmersos en todos los procesos vinculados con personas. Algunos se los acabo de contar recién, tiene que ver con este proceso de rewards, así como les puedo contar también con nuestro proceso de gestión del talento, donde nosotros no hablamos de potencial, por ejemplo, porque eso sería contradictorio con una mentalidad de crecimiento. Si creemos que todas las personas tienen la capacidad de desarrollarse y de seguir aprendiendo, entonces no podemos hablar de potencial, que los estaríamos limitando con una etiqueta. De lo que sí hablamos es de las expectativas y las aspiraciones que cada persona tiene, y trabajamos mucho en los planes de desarrollo, pero desde una mirada más desde la aspiración personal y hacia dónde podemos acompañar a esa persona, y no desde un ejercicio de predeterminar desde recursos humanos hasta dónde puede llegar a desarrollarse esa persona en particular. Y otra de las iniciativas que yo quería compartir con ustedes, y que antes les contaba y hablaba de la palabra vulnerabilidad, algo que logramos instaurar mucho, son comunidades de aprendizaje, donde si queremos habilitar la innovación, necesariamente necesitamos compartir, sin miedo a compartir, sin miedo a equivocarnos, y para eso necesitamos permitirnos ser vulnerables. Y por ejemplo les quiero contar de dos temas en particular. Nosotros tenemos una reunión todos los febreros de cada año, que es el Leadership Forum, donde nos reunimos todos los líderes de América Latina, y por ejemplo escuchamos a speakers que son expertos en la materia, y les quiero contar específicamente este ejemplo. En el último Leadership Forum que tuvimos, una de nuestras líderes senior de la organización hizo una sesión de coaching en vivo adelante de todos nosotros. Entonces, cuando hablo de vulnerabilidad, hablo de estos símbolos, ¿no? De tener a un líder que está así, totalmente vulnerable, con un coach haciendo un roleplay en vivo, donde realmente ya se mostró 100% cómo abordaba esa conversación, y uno podía aprender de esa persona por escuchar cómo llevaba adelante esa conversación. Entonces, cuán importante es, si uno quiere habilitar una cultura de innovación, el permitir esos espacios donde uno muestra que hay espacio para equivocarse, donde hay espacio para decir, no lo sé todo, pero contame, sí quiero aprender, ¿cómo lo hago mejor? ¿No? Entonces, como ese mensaje constante de quiero hacerlo mejor, ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo me puedes ayudar? Y la otra iniciativa que yo creo que también es súper relevante, es una comunidad que nosotros tenemos una vez por mes, que es la comunidad de managers, donde traemos temas que entendemos que convocan, que son de necesidades puntuales que van abordando los managers. Todo el último año, en contexto de pandemia, por ejemplo, hemos traído muchos temas relacionados con el bienestar, cómo ayudamos a los equipos, y son comunidades de aprendizaje conjunto, donde se plantean inquietudes, donde un manager puede decir, tengo esta situación, no sé cómo abordarla, a alguien le pasó lo mismo, y se van generando también esas instancias de compartir lecciones aprendidas, qué me funcionó, qué no funcionó, y aprendemos juntos, ¿no? Entonces, cómo también eso es importante, el congregar y el compartir, generar ese conocimiento colectivo y compartido. Nuestro séptimo aprendizaje tiene que ver con el comunicar, 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 comunicar. Ahí está solo 3 veces, pero yo lo podría decir 7 veces más. Lo importante que es, para acelerar un proceso de transformación, el comunicar y comunicar cercanamente.
En este caso, para nosotros la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿no? En este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos mensualmente nuestras reuniones, nuestros town halls, donde vemos a Satya como si estuviera, digamos, cercano a la oficina, pero no es solo verlo, es el poder interactuar. Y en ese sentido usamos Yammer, nuestra red social interna, para ir poniendo preguntas, y esas preguntas las van capturando, se responden algunas en el town hall, y otras se responden después offline, que algún líder las toma y las responde directamente. Entonces, generar esa cercanía y esa comunicación bidireccional hace que las personas puedan entender, no solo entender, sino engancharse con ese propósito de cambio y desear cambiar también, y eso acelera la transformación cultural. Y también la importancia de ser consistentes en la comunicación externa de todo esto. Y en ese sentido nosotros también hemos desarrollado la capacidad de comunicar a través de nuestra gente. A veces creemos que el esfuerzo de comunicar externamente es solo del equipo de comunicaciones externas, y en realidad uno puede capitalizar la red de todas las personas que trabajan en la organización como embajadores de esa cultura que quiere transmitir. Y ahí se va generando también un círculo que es súper virtuoso en la medida en que se sienten partícipes de comunicar qué está sucediendo en la organización. Nuestro octavo aprendizaje tiene que ver con que la tecnología nos ayuda a acelerar el cambio, que este es uno de los que más nos costó, porque para nosotros era como casi obvio, porque es parte de nuestro ADN la tecnología, pero cuando hablamos de otras organizaciones es mucho más importante ser conscientes de cómo la tecnología habilita y acelera el proceso de cambio. Y en este sentido les puedo contar cómo la tecnología nos ayudó a nosotros en nuestro proceso de cambio organizacional. Por un lado, medir. Nosotros somos obsesivos por la medición y por los datos. Para nosotros los datos hablan y nos aportan información. ¿Qué hicimos en ese caso? Lanzamos una encuesta de Pulse para medir el pulso de la organización. Entonces, cuando empezó todo este proceso, por ejemplo, preguntábamos, ¿sabés lo que significa Growth Mindset? ¿Estás familiarizado? Entonces, íbamos traqueando el pulso de qué tan familiarizado estaba el concepto en las personas. Después eso migró a ¿estás viendo estos comportamientos de mentalidad de aprendizaje en tu líder, en tu manager directo? Y hoy en día, por ejemplo, utilizamos Pulso para medir cómo están las personas en torno de su bienestar en lo que tiene que ver con la pandemia, en este contexto de pandemia. Entonces, un recurso que seguimos manteniendo y lo vamos adaptando como una comunicación viva donde obtenemos esos datos, y esos datos agregados, siempre agregados, obviamente para cuidar la confidencialidad, nos ayudan muchas veces a derribar mitos, ¿sí? A generar también estas conclusiones que luego nos permiten tomar decisiones en torno a las personas. También es importante que utilicemos la tecnología para colaborar y para aprender, cómo generamos entornos de aprendizaje ágil, como les contaba, por ejemplo, de estas comunidades de managers, todos a través de Teams. Y creamos canales y ahí vamos colaborando y hacemos breakouts y tenemos mini conversaciones y hacemos role-playing y después volvemos a plenaria. Entonces, cómo también la tecnología nos ayuda a acercarnos y a habilitar estas conversaciones. Y por último, conectar a escala. Esto que les contaba de poder conversar con nuestro CEO y mantener una conversación viva en Yammer, tiene que ver con la utilización de todas nuestras herramientas tecnológicas en las que están interconectadas para poder hacer esa comunicación escala, accesible y también de una forma acelerada. Nuestro noveno aprendizaje tiene que ver con que para que el cambio termine de instalarse, todos los remos tienen que estar en el agua, o sea, tenemos que estar todos subidos al bote. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque llega un momento del cambio donde también tenemos que identificar quiénes no están en línea con esta nueva cultura que estamos tratando de instaurar. Y eso nos lleva también como organización muchas veces a tener que tomar decisiones en quienes realmente no van a estar on board con este cambio y van a tener que repensar si se suben o no se terminan de subir este barco. Y por último, mantenerse desde un lugar súper humilde en el aprendizaje, donde, y esto se los digo con total humildad, nosotros no tenemos una organización que sea perfecta en absoluto, tenemos muchísimas cosas para seguir aprendiendo,
y siempre hablamos de que buscamos llegar a esa cultura deseada y siempre estamos en ese constante recorrido y lo más importante es mantener esa mentalidad de aprendizaje constante en torno de ese objetivo final que tenemos. Y es mantenerse siempre abiertos a querer seguir aprendiendo. Y con esto terminamos un poco lo que ha sido nuestro recorrido de nuestras 10 lecciones aprendidas. Me faltó contarles, por ejemplo, de uno de los ritos más lindos que tenemos en la organización, que es la hackathon, que hacemos todos los años, obviamente ahora en formato virtual, donde se genera un clima espectacular. La hackathon es un evento donde participan todas las personas de la organización, puede participar. Generalmente uno lo asocia a esos maratones de codificación, en nuestro caso no, en nuestro caso ponemos a disposición unos días durante el año sobre los cuales recibimos proyectos, ¿no? de la comunidad desafiantes y todas las personas pueden participar. Acá no hace falta ser especialistas en software, o sea, cualquier persona puede participar independientemente del rol que tenga en la organización, y la idea es poner a disposición el conocimiento, el know-how, las ganas de aprender, y tratar de resolver juntos un problema. Entonces, tener también esos espacios donde logramos impactar en la comunidad, donde trabajamos juntos en pos de poder resolver un problema en equipo, y a la vez lo hacemos desde distintas miradas, y esto conecta también con el enfoque de la diversidad y la inclusión, donde todas las miradas son relevantes. Creo que es uno también de los hitos más lindos que tenemos y energizantes a lo largo del año, y que vale la pena contarles. Y con esto, si les parece, no sé si les devuelvo la palabra a Patricia o a Manuel para que pasemos al espacio de preguntas. Hola, tenemos acá a Diego, que había levantado la mano, y también hay una pregunta en el chat. Voy a abrir el chat. Dejar de presentar, sí, así puedo ver sus cámaras. Y ahora si quieren pueden abrir la cámara, también el micrófono, levantando la manito. Mira, acá voy a empezar por el chat, y había una persona que levantó la mano y bajó, no sé si fue... Se arrepintió. Sí. Una consulta acá de Cristóbal. Cristóbal, ¿quieres hablar o la puedo hacer? Yo la hago. Se habla de crear un entorno de aprendizaje y tolerante al error para poder innovar. Tomando en cuenta que en las grandes empresas con grandes recursos esto es un tanto más fácil de hacerlo posible. En empresas más pequeñas los errores costarían mucho más. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la sugerencia? Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por tu pregunta. Y es interesante porque yo siempre invito a mirar estas prácticas desde una mirada no sesgada por el tamaño de la organización. Yo creo que hay prácticas que uno puede mirar e intentar copiar a su escala, y que son replicables independientemente del tipo de industria o el tamaño de la organización. Y yo creo que mi principal recomendación en este sentido sería el rol del manager, del supervisor, de un equipo en cuanto a la tolerancia del error. Si cuando una persona se equivoca, ¿no? Y el costo, porque el costo de las equivocaciones una vez las tiene que ver en el largo plazo. Si uno se equivoca, falla rápido, levanta la mano, uno busca la solución, posiblemente el impacto de ese error, generalmente tenés margen de maniobra para, no sé si poder solventarlo en un 100%, pero al menos encontrar una propuesta que te permita rebatirla rápidamente. Cuando hay una cultura donde las personas tapan lo que hicieron mal o se empiezan a echar culpas, ahí también tenemos un costo grande que es el tiempo que pasa hasta que el error se destapa. Y generalmente eso pasa cuando no hay confianza, ¿no? De no sé cuál va a ser la represalia, qué es lo que va a pasar conmigo. Entonces, yo creo que lo bueno de construir culturas en las que se habilita el error es el tiempo, eso, ¿no? El tiempo que uno gana y que la persona no sea solo parte de lo que pasó y de lo que falló del error, sino también parte de la solución. Y el aprendizaje y el know-how que se genera en ese entorno, te aseguro que después
ese error no va a volver a suceder, porque es parte de lo que sucedió, pero también de la solución. Y creo que ahí la pieza clave es quién contiene esa persona, en el sentido de el primer punto de referencia. Si cuando uno se equivoca tiene miedo de levantar la mano y decir me equivoqué y no encuentra eco para poder plantearlo, es donde ahí queda como oculto y en algún momento se destapa la olla y surge. Si uno tiene del otro lado un supervisor o una supervisora o un manager en el cual puede ir y decirle, mira, me acabo, como decimos en Chile, dejé la embarrada, me acabo de equivocar, ayúdame, ¿cómo lo podemos hacer? Y uno encuentra del otro lado una persona, y acá te puedo contar particularmente cuál es nuestra expectativa en Microsoft de nuestros managers. Nosotros tenemos un modelo que se llama Model Coach Care. Modelamos con el ejemplo, entonces, y en esto es de no lo podemos fingir, esto que les hablaba de Satya de no fingir, tiene que ver con todos los managers. O sea, uno tiene que modelar lo que dice que se debe hacer, tiene que ser el primer ejemplo. El coach aparece en estas situaciones. Entonces, hay un problema, bueno, contame, sacamos el coach que tenemos adentro, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Pero que la persona encuentre la solución. Porque el ser coach es, ¿cuáles son las alternativas? Y utilizamos el modelo de Grow para acompañar a la persona a encontrar la solución. Y el care, que es una C gigantesca, y más en este contexto de pandemia, es cuidar a la persona. Cuidar a la persona de, bueno, si el error que sucedió es demasiado gigantesco y tiene un impacto, porque muchas veces lo tenemos, impactos financieros y demás, ¿cómo cuido? No es culpabilizar a la persona, es ser parte de esa solución, solucionarlo en conjunto y cuidar para que no haya una represalia, estamos llenos de ejemplos de situaciones que hemos tenido complejas internamente, y nosotros, por ejemplo, tenemos una cultura de compliance donde la gente se autodenuncia cuando mete la pata con un proceso, y manda el mail de compliance, me equivoqué en esto, ¿cómo lo solucionan? Para desarrollar, porque por ahí, no sé, se equivocaron en un paso en un proceso, pero generar esa cultura de la autoidentificación de un problema tiene que ver con construir un entorno de confianza donde lejos de responsabilizar y echar culpa, somos todos parte del problema, pero también somos todos parte de la solución. Entonces yo te diría que mi sugerencia sería empezar por ahí, empezar por cómo desarrollamos esas capacidades en los managers, donde el manager no es el que lo sabe todo, el manager está para remover obstáculos, para que ayudar a su equipo a que logre lo que tenga que lograr, y si hay errores, y si hay resultados que no son los esperados, es bueno, ¿qué tenemos que hacer diferente? Eso viene acompañado de esta mentalidad de aprendizaje. Espero haber respondido tu consulta, Cristóbal. Manuel, también podrías comentar desde el emprendimiento. Dos cositas. Antes de comentar sobre el emprendimiento, yo noté una cosa mientras tanto, estaba anotando algunas cosas que decía Fanny. Cuéntanos un poquito respecto, Fanny, al tema de la evaluación de desempeño, evaluación de impacto, ¿ya? Porque en general acá uno convive con un montón de paradigmas y creencias de que como que la gente la mueve la plata o que uno tiene que tener la galleta lista y la gente va detrás de la galleta. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se dio? Porque hubo un cambio también ahí, porque había una cultura que estaba acostumbrada a medirse de una manera y después se mide de otra. ¿Cómo ha ido siendo eso? Que imagino todavía está en proceso, no debe ser tan fácil. No, de nada, todas estas cosas son fáciles, y por eso vuelvo a decirlo, descreo de las recetas mágicas que se aplican en 5 minutos. A ver, si pensamos que el otro día veía un artículo que decía que para el 2025 los millennials vamos a ser el 75% de la fuerza laboral. Y si uno estudia qué atrae a esta generación, ni hablar de cuando hablamos de los centennials, que es la población laboral más joven, no es solo, y voy a decir no es solo porque no hay que minimizar el aspecto de compensación, porque uno paga al supermercado con el salario que recibe todos los meses y el colegio de los chicos con lo que recibe todos los meses, entonces eso es la base de la pirámide. Pero cuando hablamos de qué es lo que los atrae y los hace permanecer en una organización, no es solo la compensación y los beneficios, sino que tiene que ver con ser parte de una cultura que tiene un propósito y que tiene un impacto.
eso hace que te quieras quedar. Digo, la compensación y beneficios te puede hacer incorporarte a una organización, pero lo que te hace quedar son otros elementos que aparecen en la propuesta de valor. Entonces yo creo que lo que estamos viendo con la generación que hoy ya empieza a ser preponderante en las organizaciones millennials, y decía antes, ni hablar con los centennials, que para los centennials es un dado que la diversidad e inclusión tiene que estar en la organización, es un dado que la organización tiene que tener políticas y procesos de sustentabilidad. O sea, tiene que estar, no es un deseable. Entonces yo creo que si miramos un poquito más allá en lo que es la propuesta de valor de las organizaciones, tiene que haber este tipo de elementos, y yo creo que es como, posiblemente cuando nosotros lo instauramos, este nuevo proceso de rewards, no es fácil cambiar la mentalidad de un día para el otro, pero cuando empezás a tener esas conversaciones y empezás a entender que todo tiene una lógica, y que ahí es donde van conectando los puntos, también hubiese sido como poco coherente que habláramos de aprendizaje, que nos siguieran midiendo, y de innovación y de colaboración, pero que nos siguieran midiendo individualmente. Entonces yo creo que a veces las personas compramos, a veces no, siempre, compramos los cambios, no solo cuando los entendemos, cuando nos hacen sentido. Ok, ahora entiendo y lo incorporo porque me hace sentido lo que me están diciendo. Entonces, cuando nosotros relatamos cómo es nuestro proceso, te hace sentido con lo que después vivencias internamente. Y un elemento que no llegué a mencionar para no entrar en tanto detalle, pero parte de este impacto que nosotros medimos también es cuál fue el rol activo de la persona en torno a la diversidad e inclusión. Es uno de los grandes tópicos que está dentro de la conversación del Connect. Para nosotros, diversidad e inclusión, solo por darles un ejemplo, yo entré y en el primer mes tuve que hacer 18 trainings respecto a diversidad e inclusión. Entonces, es parte de un todo, donde todas las piezas van de alguna forma congeniando, te hace sentido, lo entendés, entonces empieza a correr, creo yo, un poco el tono de la conversación, y el mensaje final es que la compensación, el bono, etcétera, es una consecuencia de. Entonces no lo ponen centro de la escena, como les decía antes, por supuesto que es necesario, porque es con lo que pagamos el supermercado, el colegio de los chicos todos los meses, pero no es lo único, y no es lo que está en el centro de la escena, sino que son múltiples elementos que se van combinando, y lo que nos hace quedarnos en la organización pasa por otro lado. ¿Respondí tu pregunta, Manuel? Súper bien, ¿no? Sí, no, es un proceso, y ahí sí que alguno internamente quiere contar algo, cómo le ha ido con eso. Porque además hay un conjunto de managers también que tienen que cambiar el mindset de que la gente quiere otro tipo de cosas. No es que tampoco porque tenga muy bien diseñado el incentivo va a cambiar, es porque también el ejecutivo, el que lidera esta cosa, tiene que entender que la manera de medir, la manera de evaluar es distinta, ¿no? Y bueno, es quizá la parte más compleja. Estamos muy acostumbrados al mundo que venía análogo con un tren rápido, y hoy día son otras las prioridades, ¿ya? Hay una pregunta en el chat respecto al error. No logro encontrarla, lo cerré y se me fue. A ver, no sé si... No estoy viendo, mientras voy a responder. Acá me preguntan sobre algún libro que nos pueda servir para llevar a buen puerto en estos tiempos de pandemia. A mí me gustaría recomendarles a Brené Brown, no sé si la conocen. Brené habla del concepto del poder de la vulnerabilidad. Y a mí me parece que es un concepto tan importante en esta situación de pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha forzadamente humanizado. Digo, todos entramos el trabajo entró a las casas de todos nosotros, nos empezamos a enterar quiénes tenían hijos, gatos, perros, por todo lo que aparece tras escena cuando estábamos. Digo, yo he tomado un montón de reuniones con mi beba de 1 año en brazos porque justo le agarró una crisis de llanto y quería mamá nada más, y no pasa nada. Pero digo, estamos en un momento en el que atípico, donde estamos más vulnerables que nunca. Entonces, si no construimos liderazgo, desde por un lado que la vulnerabilidad también pasa por los líderes, que yo también y donde además los managers han sido el jamón del sándwich, que han quedado también ahí conteniendo a los equipos y a la vez tener que dar resultados.
Entonces pasa, creo yo, la vulnerabilidad nos trae, se relaciona con otros conceptos como son la autocompasión, de entender que estamos en tiempos difíciles. La vulnerabilidad nos trae en tener conversaciones mucho más cercanas, abiertas, y entender qué le está pasando al otro, qué le está pasando a la gente de nuestros equipos. Se las recomiendo mucho, ahí lo pegaron en el chat, a mí me encanta, me parece que es una persona que logra aterrizar muchos, es muy científica, Brené, pero logra aterrizar súper bien sus conceptos. Ella es una investigadora social súper interesante, así que se los recomiendo. El libro Mindset, también súper recomendado para quienes les interese conocer un poquito más sobre Growth Mindset, que seguimos escuchando este concepto. Ya, hay una pregunta, aquí la encontré, que está en el chat. Dice, bueno, consulta, se habla de crear un entorno de aprendizaje tolerante al error para innovar. ¿Ya? Es como lo más típico que uno escucha siempre: hay que equivocarse, hay que fallar, hay que aprender. Tomando en cuenta que las grandes empresas con grandes recursos, esto es difícil, no es tan fácil hacerlo. En empresas más pequeñas los errores costarían mucho más. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la sugerencia de tu experiencia, Fanny? Sí, Manuel, esa es la que les conté antes, que para mí la clave era el rol del manager, ¿no? En cómo genera ese entorno donde ojalá si se falla, se falle rápido para encontrar una solución en conjunto y que la persona se sienta parte de lo que surgió, pero también parte de la solución. Esa creo que fue una de las primeras que respondí. Y si les parece, para responder esta última que nos dejan acá, en relación a cuál es la relación entre la gestión del conocimiento y la innovación. Si volvemos al inicio de la charla, ¿no? Yo creo que si pensamos en que innovación es renovar y cambiar, es pensar algo distinto, desde otro ángulo, incorporar algo diferente o crear algo desde cero, hay que dedicar tiempo al aprendizaje. Entonces, la gestión del conocimiento, por un lado, individual, y en este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un día al mes donde le mandamos a todo el mundo para que se bloquee, entonces nos aseguramos de que todo el mundo está bloqueado en ese horario, entonces no se agendan reuniones, y esas son horas de aprendizaje. Dedicamos mucho tiempo al aprendizaje. Lo mismo desde que inició la pandemia, los viernes en la tarde no agendamos reuniones. A partir de las 2 de la tarde, ese es un horario que la persona puede disponer para estudiar, para cerrar temas de la semana o para usarlo a nivel familiar si lo necesita. Pero es cómo organizacionalmente nos aseguramos que las personas tienen tiempo para dedicar al estudio y para aprender. Y lo segundo, cómo generamos conocimiento colectivo. Entonces, cómo después esto que les contaba, esta red de managers que tenemos, donde generamos conocimiento compartido. Entonces ahí podemos innovar en términos de gestión de management, y esto mismo se puede trasladar a cualquier tópico que uno quiera trabajar para resolver e innovar en conjunto. Es dedicar tiempo al aprendizaje individual, pero después eso ponerlo a disposición de un conocimiento colectivo, y eso pasa por compartir experiencias. Yo lo solucioné de esta forma y ahí se va generando esta red de conocimiento, y nosotros utilizamos en ese sentido mucho Teams, donde tenemos chats que son forever, o sea, quedan ahí, uno va compartiendo, me pasó esto, y es como iterativo, lo vamos abordando cada uno cuando puede. Perfecto. Oye, no, la pregunta que te estaba repetida era desde el punto de vista de los emprendedores. Me dicen que me refiera yo, me lo escriben por WhatsApp. El error de los emprendedores. Un emprendedor que parte, que no tiene plata, que lo hace con su billetera, con lo que haya aprendiendo en el camino, con gente muchas veces que no conoce. Un emprendedor que no parte haciendo experimentos muy baratos, está condenado a fracasar. Un emprendedor bueno, de los que, por ejemplo, que salió ahora, Corner Shop, Betterfly, todo este tipo de emprendimientos que hoy día están transformándose en unicornio, son emprendimientos que desde las bases partieron con un conjunto de hipótesis. Así como uno usa en brainstorming para generar un producto, uno diseña un producto, pero ese producto apenas lo diseña, parte con un conjunto de supuestos e hipótesis. Y son muy hábiles y muy rigurosos en construir experimentos que le permitan generar data para demostrar que esas hipótesis son correctas o incorrectas. Y luego construyen en base a los resultados de sus experimentos. Entonces están permanentemente en un modo de descubrimiento. Y luego
que descubren tienen suficiente evidencia sobre el mercado, los dolores, los problemas, los clientes, en ese minuto arman un plan de negocio o modelo de negocio o un pitch de inversionista para ir a buscar recursos que les permitan ir finalmente a implementar todas estas cosas que han ido descubriendo. Pero siempre la gracia de un mundo más startup que tiene que tener este mindset más de descubrimiento, a diferencia de lo que muchos creen, que cuando están en el mundo más corporativo y salen a emprender, creen que el foco está más en el producto y tratan de implementar un producto que es muy bueno y se demoran 5 años en terminar el producto, se gastaron toda la plata y el producto no anda, ¿ya? Ese es como el mindset del emprendedor. Totalmente. Y agilidad pura, diría yo. Para mí es la definición, es lo que me encanta. Mira, hay algo que yo admiro muchísimo, muchísimo y me encanta escuchar y participo en conversaciones con personas del mundo del emprendimiento, es la pasión que le ponen a lo que hacen. Ellos aman lo que hacen. Y eso a veces en el mundo corporativo, por eso esto de creer con todas las fuerzas que uno tiene en lo que está haciendo. Eso en el mundo emprendedor uno lo ve porque la génesis de lo que surge es de su propia creación y la agilidad. Creo que las corporaciones tenemos mucho que aprender a esto de si fallamos, fallamos rápido, buscamos la solución. A mí algo que me costó, les diría al principio, como cambiar el chip cuando ingresé a Microsoft, después de venir de muchos años de la industria farmacéutica, con otra dinámica, es cómo aquí todo itera rápido. O sea, nuestras reuniones duran 25 minutos, son súper ejecutivas, con una agenda, esta reunión es para esto, vamos a discutir tal cosa, si hay que llevar un pre-work para que la conversación sea eficiente. Conversamos, solucionamos, nos quedó esto, agendamos otro, no, lo seguimos por Teams y vamos conversando por Teams. Entonces, esta agilidad de no que creo que es el gran desafío de mentalidad también para ser más innovadores sobre todo en las grandes corporaciones, porque esto creo que el mundo de los emprendedores lo tienen ya como incorporado, es cómo generamos una dinámica de trabajo más ágil. No podemos esperar hasta la reunión de la semana que viene, 2, 3 horas a estar reunidos para resolver algo. Hay que resolverlo y a veces son 15 minutos, este formato de Scrum que tienen también, por ejemplo, en nuestros proyectos que me encantan, nos conectamos, resolvemos 15 minutos, seguimos avanzando, próxima reunión, 15 minutos, seguimos avanzando. Creo que es preferible eso, posiblemente el resultado, no sé, será perfecto, pero avanzamos. Y más en este entorno de trabajo remoto 100%, donde la fatiga digital aparece también de reunión tras reunión, entonces no podemos estar reunidos 1 hora para discutir algo que podría haber sido un mail. O que podría haber sido discutido en 15 minutos. Es preferible tener una reunión de 20 minutos y tener 10 minutos de espacio para ir, tomarse un café, hacer ese refresh mental para después poder seguir. Creo que es uno de los temas también que debemos preocuparnos y ocuparnos en este entorno de trabajo 100% digital para poder seguir siendo creativos, innovadores e innovar a nivel de equipo de una forma ágil. Perfecto. Oye, ya estamos en el tiempo, son las 10:04 y para no quitarles otra agenda que tengan todos los que están hoy día en la charla y también a Fanny, te quiero agradecer, Fanny, hoy día esta charla, uno puede conversar de esto toda la mañana, pero haciendo honor al último que dijiste, a veces hay que instalar algunos temas y después podemos tener otra conversación de algún tema particular. Muchas gracias por todos los insights, por todas las cosas que nos has contado. También agradecer a todos los que hoy día están presentes de distintos países que hemos estado en esta sesión. Esto viene para largo y lo más probable es que muchas de estas cosas que están haciendo acá van a ir, además de mejorando, creciendo o mutando en el tiempo. Y en esto todos los que están en esta charla tienen que ser los primeros que están hoy día alerta a este tipo de movimientos. Así que muchas gracias, Fanny. No sé si quieres decir alguna palabra para cerrar. Solo agradecerles por el tiempo que me han dedicado, espero que esta hora no haberlos aburrido, haber instalado algunos temas que al menos los llame a aprender un poquito más, con eso me quedo feliz, investiguen, averigüen un poquito más sobre Growth Mindset y ojalá podamos instaurar este hambre, seguir aprendiendo entre todos nosotros. Muchas gracias por la invitación y desde ya a disposición para que lo repitamos a futuro. Muchas gracias, Patti. Que tengan buena semana. Patricia. Muchas gracias. Siempre en la tercera semana tenemos esa instancia de conversación, así que síganos en LinkedIn, que siempre van a estar actualizados sobre los temas. Y muchas gracias a todos.
Sin más, gracias, fue Gracias. estupendo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.